Una mujer entra en una casa de Correggio, Italia. Es una casa moderna, cálida, llena del aroma de las hierbas y jabón casero. Es acogedora, incluso familiar. La dueña la recibe con una sonrisa amable y una taza de té humeante. Siéntate, querida. Te vendrá bien relajarte antes de tu viaje, le dice con voz amable y maternal. La mujer se siente confiada. La dueña de la casa, Leonarda, le ha prometido una vida nueva en otro lugar, lejos de los problemas, un empleo, una oportunidad, un renacer. La mujer fue a despedirse antes de partir. El vapor del té se eleva lentamente, formando figuras en el aire. La visita lo observa, ajena al peligro que está por llegar sobre ella. No sabe que ese será su último respiro de vida. Hoy, tras el velo del crimen, les contaré la historia de Leonarda Cianciulli, una mujer que convirtió a sus víctimas en jabón y galletas, así mismo como lo oyeron. Esta historia es real y es una que nadie ha contado. Una asesina consumida por el miedo y la obsesión. Acompáñeme en este recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia. Yo soy su anfitriona, Liana Díaz, también conocida como Cubano 80. Para poder entender esta mente criminal, necesitamos saber el pasado sombrío de la asesina en serie. Su nombre, Leonarda Cianciulli, nació en el 1894 en Montella, Italia. Desde niña, Leonarda vivió rodeada de desgracias y miedos. Creció en un hogar donde la frialdad de su madre la hacía sentir no deseada. Cada día estaba marcado por la sensación de que algo oscuro la acechaba, como si el destino estuviera en su contra. Las supersticiones que la rodeaban no eran solo historias, eran advertencias que parecían cumplirse una y otra vez en su vida. Su madre, obligada a casarse con su padre por conveniencia, nunca la quiso. Para ella, Leonarda no era más que una carga, un recordatorio de un matrimonio sin amor. La trataba con indiferencia, cuando no con abierta hostilidad. Nunca hubo palabras de cariño ni muestras de afecto, solo frialdad y reproche. Creció escuchando que era una desgracia, que su nacimiento había sido un error. Su madre le repetía estas palabras una y otra vez, sin darse cuenta del peso que llevaba. Por eso, si uno es padre, debemos tener conciencia de las palabras que le decimos a nuestros hijos, ya que tienen más peso del que imaginamos. Las palabras hieren, se clavan en la mente y pueden moldear el destino de una persona. Con cada día que pasaba, Leonarda comenzó a creerlo. Creció con la convicción de que estaba maldita, que el destino la había marcado desde el principio para sufrir. En su diario escribió: mi madre me mira con desprecio, me dice que nunca debía haber nacido, que traería desgracia. A veces me pregunto si la muerte me habría recibido con más amor que ella. Quizás en otra vida no habría sido su hija. Me miro en el espejo y solo veo el reflejo de su odio. ¿Cómo se puede vivir cuando la persona que te dio la vida desea que no existas? Leonarda intentó suicidarse varias veces. Ella se sentía atrapada en un ciclo interminable de dolor y rechazo. Sus intentos eran desesperados, gritos, silencios, pidiendo escapar de una vida que no parecía ofrecerle nada más que miseria. Pero la muerte
nunca llegó por ella. En cada intento, algo la retenía, como si el mismo destino que la castigaba se negaba a liberarla. Entonces conoció a Raffaele Persardì, un funcionario modesto y trabajador. Con él vio una posibilidad de empezar de nuevo, de romper con las sombras de su madre y el oscuro pasado que la atormentaba. Raffaele no era un hombre adinerado ni influyente, pero le ofrecía estabilidad, algo que Leonarda nunca había tenido. Se casaron contra la voluntad de su madre, quien, llena de resentimiento, la maldijo de por vida. «Nada bueno saldrá de esto», le advirtió la madre. Y esas palabras se convirtieron en una profecía que Leonarda jamás pudo olvidar. La maldición de su madre se convirtió en su obsesión, en el miedo que la perseguía hasta sus últimos días. Leonarda sufrió múltiples abortos espontáneos y perdió a varios de sus hijos en la infancia. Cuando por fin logró tener 4 hijos sanos, se obsesionó con protegerlos. Creía que si no hacía algo para apaciguar al destino, la muerte le arrebataría lo que más amaba. Fue entonces cuando visitó a una adivina en Corigio. La mujer le leyó la palma de la mano y susurró: «En una mano veo prisión, en la otra un manicomio». Leonarda sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las manos de la adivina temblaban literalmente mientras recorría las líneas de su destino. «La energía que te rodea está marcada por el sacrificio y la desesperación», continuó la mujer, con los ojos enterrados, como si pudiera ver más allá del presente. «Si sigues este camino, no habrá redención, no habrá paz, solo sufrimiento», le dijo la adivina. Leonarda salió de la consulta con las palabras grabadas a fuego en su mente, como un eco inquietante que resonaría hasta su último aliento. No podía ignorarlas. Si aquella mujer decía la verdad, entonces su destino estaba sellado. Pero, ¿y si pudiera evitarlo? ¿Y si pudiera engañar al destino? ¿Ofrecerle algo a cambio? La idea empezó a germinar en su mente como una semilla envenenada, una que crecía hasta consumirla por completo, y así comenzó su descenso a la locura. Entre el 1939 y el 1940, Leonarda eligió a sus víctimas. Todas eran mujeres que buscaban un cambio en su vida. A cada una le prometió ayuda, una nueva oportunidad, un nuevo hogar, un nuevo amor. Pero antes de partir, debían seguir un ritual. Escribir cartas a sus familias avisando que estaban bien. Después le ofreció una copa de vino o un té especiado. Una vez que el veneno hacía efecto, las mataba con un hacha. Luego, con una frialdad escalofriante, descuartizaba sus cuerpos. Este caso nos alerta sobre la importancia de tener cuidado en quién confiamos. Hay veces las promesas de una vida mejor pueden ocultar intenciones siniestras. No siempre quienes nos ofrecen ayuda lo hacen con buenas intenciones, y en la desesperación podemos caer en las manos equivocadas. En su confesión detalló el proceso. La corté en pedacitos, recogí la sangre en un recipiente y la dejé secar. La trituré hasta que convertirla en un fino polvo rojizo. Luego la mezclé con harina, azúcar y chocolate.
amasando la mezcla con precisión. La textura era perfecta, la consistencia adecuada. Cuando horneaba las galletitas, desprendían una dulce aroma que se extendía por toda la casa. No despertaban sospecha, al contrario, fueron bien recibidas. Hice galletas que ofrecía a mis vecinos y a mis hijos, quienes la comieron sin imaginar su origen. Continuó confesando: con la grasa de los cuervos fabricaba jabón, derretía las sustancias lentamente, mezclándola con esencias y aceites para ocultar su origen. Creaba barras suaves y perfumadas que parecían inofensivas, incluso lujosa. Jabón que vendía en el mercado, envuelto cuidadosamente con el aroma embriagador de lavanda y almendra. Jabón con el que se lavaba las manos inocentes de colegio, sin imaginar que cada espuma y fragancia ocultaba el horror de lo impensable. Imaginen ir al baño, abrir la pila de agua y sentir el agua fría resbalar por sus manos. Tomar una barra de jabón, la flota entre sus dedos y disfruta de la espuma y la densa cremosa, un dulce aroma y envolvente llena el aire, lavender con un toque de almendra. Les relaja, les reconforta, pero ¿y si ustedes supieran la verdad? ¿Y si ese jabón que ahora cubre su piel con una fragancia embriagadora esconde un origen macabro? La grasa que lo compone no proviene de aceites naturales, sino de algo mucho más oscuro. Sin saberlo, están limpiando sus manos con el horror mismo, con los restos de alguien que nunca debieron morir. Todo criminal comete un error. Leonarda no fue la excepción. Su plan meticuloso, su frialdad al ejecutar cada crimen, no fueron suficientes para mantener su oculto secreto por siempre. El principio de su fin llegó cuando un familiar de sus víctimas denunció su desaparición. Al principio, nadie sospechaba de Leonarda. ¿Cómo imaginar que aquella amable mujer, con voz dulce y angélica, que vendía jamón, horneaba galletas, podía estar detrás de algo tan atroz? Pero cuando la policía comenzó a indagar, las pistas llegaron hasta su casa. Lo que encontraron fue una escena de pesadilla. Recipientes con sangre seca cuidadosamente almacenados, prendas de sus víctimas escondidas en rincones de la casa e incluso cartas escritas con el puño y letras de aquellas mujeres desaparecidas, todas redactadas bajo la manipulación de Leonarda. Era la evidencia clara de sus crímenes. En su cocina aún quedaban rastros de harina y azúcar mezclada con el horror, y en el fondo de sus calderos la grasa humana solidificaba su última atrocidad. En el juicio, lejos de mostrar arrepentimiento, redactó cada crimen con una serenidad espeluznante. Cuando los jueces la acusaron, ella simplemente respondió: hice todo esto para proteger a mis hijos. No podía permitir que la maldición que me perseguía lo alcanzara. Cada sacrificio, cada acto impensable fue mi forma de asegurar su futuro. ¿Acaso una madre no hace lo que sea por sus hijos? No me importaban las vidas que se apagaban en mis manos, porque para mí ellas eran el precio que debían pagar. No era una crueldad, era una necesidad. Yo sola llevaba esa carga
y si el destino pedía sangre, se la daría, con tal de que mis hijos vivieran. Pero, ¿hasta qué punto puede justificarse un crimen en nombre del amor? ¿Dónde está el límite entre la protección y la locura? Leonarda no veía a sus víctimas como personas, sino como simples piezas de un sacrificio mayor. Y en su intento de desafiar el destino, terminó atrapada en la misma oscuridad que intentaba evitar. Quizás después de todo, la verdadera maldición no venía de su madre, sino de su propia mente. Ella fue condenada a 30 años de prisión y 3 en un hospital psiquiátrico. En la cárcel, su historia se convirtió en un susurro entre los reclusos y los guardias, quienes evitaban su mirada y murmuraban sobre sus crímenes con terror. Aún en prisión, Leonarda no mostraba arrepentimiento. Pasaba los días escribiendo en un viejo cuaderno, susurrando oraciones y convencida de que había desafiado al destino. Murió en el 1970 en la oscuridad de una celda fría y húmeda, rodeada de solo por el eco de sus propios pensamientos. Hasta su último aliento sostuvo la creencia de que había salvado a sus hijos con los sacrificios que había hecho, mientras el mundo la recordaba como una asesina despiadada. Ella se veía a sí misma como una madre que simplemente hizo lo necesario para proteger a su familia. ¿Pero fue realmente el destino que la llevó allí? ¿O su propia obsesión la convirtió en su peor verdugo? Después que Leonarda fue arrestada, su esposo desapareció y nadie más supo nada de él y de sus hijos. Recuerden, yo traigo estos casos a la claridad para que tengan conciencia y estén alerta. El miedo puede ser el motor de nuestros actos más oscuros. Leonarda Cianciulli no solo permitió que el miedo guiara su vida, sino que la convirtió en su Dios, en su justificación para lo inimaginable. Creyó que su sacrificio era necesario, que el horror era un precio aceptable para asegurar el bienestar de sus hijos. Pero en su intento de engañar al destino, terminó siendo su prisionera. Sus manos, una vez de las de una madre, se mancharon con la sangre de la superstición y la locura, transformándola en un monstruo que horneaba galletas con la sangre de sus víctimas y las ofrecía con una sonrisa. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar cuando nos aferramos a nuestras propias creencias sin cuestionarlas? ¿Cuántas veces el miedo ha sido el verdadero verdugo, empujando a las personas a cometer atrocidades en el nombre del amor, la fe o la protección? Leonarda no fue la primera ni será la última en cruzar esta línea. Y es que tras el velo del crimen aún quedan muchas más historias esperando ser descubiertas. Yo soy su anfitriona, Liana Díaz, también conocida como Cubano 80. Manténganse curiosos, alertas y seguros. Y recuerden, todo lo que brilla no es oro. A veces, tras una sonrisa amable, una voz suave y una mirada tranquila, puede ocultarse las más oscuras de las sombras, esperando el momento perfecto para relevarse. Hasta pronto. Chaito.